¿Qué tal? Nosotros somos conexionistas y pues hemos decidido que para este fin de año y para este comienzo de 2022 pues, vamos a tomar algunos temas y el que más nos llamó la atención es este en particular. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, pues entre que nos llamó la atención y como que estamos obligados a ver si no nos vuelven a encerrar otra vez con esta nueva variante de COVID, Armando. Y creo que la vez pasada que hablamos de esto, cubriste tú un tema importante que me parece que hay que retomar, que es este impacto, esta gestión, ¿no? De los efectos que está teniendo la pandemia en los grupos sociales, en la forma en la que nos comportamos. Nosotros no Exactamente. somos expertos médicos, no vamos a hablar de si la vacuna funciona, si no funciona, no vamos a poner en la mesa más estadística de la que ya está, ni tampoco queremos utilizar el espacio para atacar nada, sino simple y sencillamente nos damos cuenta de este fenómeno que nos llama mucho la atención y creo que tú has ahí descubierto cosas interesantes. ¿Qué me puedes decir al respecto? Pues podemos arrancar con todo el tema de los antecedentes, cómo Sí. surge, cómo empieza esto y sobre todo el desarrollo. Es muy interesante cómo se ha desarrollado pues un par de años, ¿no? De Ujú. principio de 2020 pues ahora sí que vamos para los principios de 2022. Y todo empieza antes de la pandemia, empieza antes de que siquiera nos entendemos que nos iban a guardar, que íbamos a estar en este tema. Y esto lo implementa o lo genera un estudio realizado por un ahora ex doctor, porque pues, hasta su perfil de la Wikipedia dice que fue, ¿cómo se llama? Vergonzosamente retirado el título de doctor. Andrew Wakefield se llama esta persona que realizó un estudio en el cual argumenta que las vacunas, la vacuna de la tosferina, la vacuna contra la viruela, pues tenían un problema que podría afectar a los niños que se les aplicaba y provocarles ¿cómo se llama? Autismo. Es decir, relacionaba el uso de vacunas con el autismo. Más tarde se supo que este había falseado resultados, que había utilizado información falsa, vaya, que todo era una cosa armada, pues él para generar algún tipo de hype y hacerse famoso y sobre todo pues empezar a vender libros, empezar a vender esto, ¿no? La cosa no había llegado a muy alto nivel hasta que una personalidad entró. Normalmente estamos hablando ya que son épocas de que las personalidades son capaces de, pues, la aventar una cosa para arriba y sobre, sin importar si esto sea de lo más estrambótica, ¿no? Y aquí el caso fue la modelo y actriz Jenny McCarthy. Ella se hizo muy famosa porque pues, arrancó su playera en las páginas, perdón, dije playera, arrancó su carrera en las páginas de Playboy y a partir de ahí pues, empezó a hacer algunos papeles como actriz, creo que incluso hasta cantó. Nada del otro mundo, ¿eh? Sin embargo, una persona muy vocal, ella se casó con Jim Carrey, estuvo casada una temporada con Jim Carrey. Sobre todo que ella es este tipo de persona como que le gusta explicarle al mundo lo que le pasa, ¿no? Y ha escrito varios libros, escribió libros Sí. sobre tu embarazo, escribió libros sobre cómo crear un niño, etcétera. Y cuando descubrió, no descubrió, sino le diagnosticaron a su hijo un tipo de autismo, uno de tantos que hay, es que el género es muy, el espectro, le dicen, ¿no? El espectro es muy amplio. Bueno, pues empezó a investigar, empezó a documentarse, vamos a decirle de alguna manera, y se topó con estos estudios de Andrew Wakefield. Y así se transformó en la principal promotora, ¿no? Incluso, imagínate, ella dice que lo que aprendió lo aprendió en la Universidad Google y todos sabemos que pues, eso no es precisamente la mejor educación, ¿no? Y ha salido en varios programas, entre ellos The View. The View es un programa muy famoso en el cual aparecen varias mujeres, todas ellas famosas en todo lo que es en los medios de comunicación de Estados Unidos, inclusive Bárbara Walters, que es una conocida periodista, y bueno, pues manejan un perfil muy amplio, ¿no? Porque no solamente está la conocida periodista, sino también mujeres que tienen otros trasfondos que no son precisamente de esto, pero representan en cierta manera todo lo que es la sociedad estadounidense, ¿no? Y bueno, fue invitada a hablar a The View, donde pues explicó todo esto que había, ¿no? Al grado, llamó tanto la atención por ahí, Phil Plait es un conocido escritor, divulgador de ciencia, que también es famoso por
pues presentar todos estos libros, todos estos artículos en contra de gente que está muy metida en las pseudociencias. Y decía que la señora McCarthy es una activista vocal de ideas muy peligrosas, incluyendo la creencia equivocada de que las vacunas causan autismo. Y mientras el mundo sufre de brotes de sarampión y tosferina, ya quisiéramos que estar en ese caso, la señora McCarthy continúa abogando en contra de las vacunas, teniéndola como una conductora en The View podría ser un daño a la reputación de este. Esto que estoy platicando, esto que estoy comentando, ocurrió entre finales del siglo pasado, la primera década, ¿no? Estamos hablando que apareció The View por ahí de 2008, una cosa así, y era cuando más fuerte estaba esta discusión, ¿no? Obviamente, con la pandemia, pues se viene otra vez todo el tema de las vacunas y sobre todo el tema de las sospechas de lo que están haciendo las grandes farmacéuticas, ¿no? La primera empieza, pues obviamente con, ya lo platicamos, incluso hay por ahí una emisión que hablamos sobre el tema, y hablamos largo y tendido sobre el caso de Bill Gates. En este caso, Bill Gates, al parecer, está tras una conspiración mundial o una conspiración más bien para someter al mundo a través de las vacunas. Bill Gates invirtió una muy buena parte de su fortuna personal en desarrollar y llevar vacunas para combatir enfermedades en África. Sobre todo en África los ponían, hizo campañas muy fuertes. Y vaya, aquí la cosa era decir que si Bill Gates estuvo practicando en África, pues ya sabía cómo hacerlo y ahora sí nos tocaba a todos los demás que nos iban a aplicar una vacuna, obviamente para someternos de alguna manera, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? El propio virus también estaba dentro de todas estas teorías. ¿Cómo? Pues las grandes farmacéuticas deben de haber creado el virus, diseñaron el virus, ¿para qué? Para diseñar una vacuna que más tarde vamos a tener que ponernos todos, obviamente, iban a vender, ¿no? Vender vacunas. Una vez ocurrido este tema, pues se empieza ya la llegada de la vacuna. Esto ocurre pues, a principios de este año, cuando ya la vacuna empieza a ser una realidad. Deja de ser la investigación, se transforma. Pues ahora sí que las preocupaciones cambian, ¿no? Y para muchos, pues empieza una feria de ideas alrededor del complot de las grandes farmacéuticas que van, pues de lo estrambótico a lo extraño, a lo más ilógico, ¿no? Al parecer, estas vacunas podrían alterar el DNA de los receptores, incluyen microchips, esto muy ligado a Bill Gates, como lo acabamos de platicar, microchips de vigilancia desarrollados que pues se van a activar con el 5G, que casualmente también comienza a funcionar en muchos países a principios de este año. Dicen los rumores que causa infertilidad la vacuna, que contiene tejido de fetos abortados. Este tema es muy, muy usado por los antivacunas desde antes de la pandemia. Dicen que las personas vacunadas sufrirán de una versión más aguda. Dicen que van a causar cáncer y otras enfermedades, que contienen elementos magnéticos. Digo, todos vimos las cucharas pegadas a los brazos diciendo que traía elementos magnéticos, ¿no? Y hasta decir que la vacuna es inerte, que tan solo es un placebo para combatir un virus que no existe en realidad. Y bueno, con esto empieza la vacunación, pero también llegan las variantes, ¿no? En Delta y Omicron, que obviamente Omicron es la noticia. Y también, obviamente, pues estas personas han visto en estas variantes pruebas más de la conspiración de las farmacéuticas, ¿no? Es un contraataque de los gobiernos, es un contraataque de las farmacéuticas para quienes no se han vacunado. ¿Qué quiere decir? Que como no se vacunaron, ahí les da una enfermedad todavía más viral que Que les puede entiendan. afectar aún más. Exactamente, para que entiendan. Obviamente que es una forma de asustar a la población para que se vacune. Es decir, le estamos diciendo que hay una nueva variante para que se asusten aún más. Y después, pues, cosas muy raras, ¿no? Estuvo de moda que la invermectina era este medicamento para animales, el cual se inyectaban y te causaba, pues, más daño del que solucionaba y que decían que era la droga con la que podías curarte. Bueno, pues al parecer cuando las grandes farmacéuticas se dieron cuenta que la invermectina curaba el virus, pues desarrolló un virus que ahora sí podía defenderse de la invermectina y esas son las nuevas variantes, ¿no? El Omicron ya es resistente a la invermectina, me suena así hasta como anuncio de los Simpson, ¿no? Ahora, con resistente a la... Bueno, ese es el caso, ¿no? Para muchos,
todo esto que te acabo de decir, todo esto que te acabo de platicar, es la confirmación, es el decir que las farmacéuticas son el enemigo a vencer, son el demonio. Y obviamente, pues mucha gente piensa que este tipo de actitud, este tipo de forma de ver las cosas, pues es una estupidez, ¿no? Como que hay un valoramiento de esta gente por parte de los que, pues en cierta forma confían más en las vacunas, confían en todo este tema, los tachan de estúpidos, los tachan de tontos, los tachan de ignorantes, los tachan de dejarse llevar por ciertas, pues ahora sí que teorías que no están del todo comprobadas, ¿no? Sin embargo, pues algo que llama la atención, la cantidad de personas que utilizan estos y muchos otros pretextos para no vacunar. Como que podemos tener un patrón, ¿no? Me parece que lo que comentas, encuentro que siempre para cualquier explicación va a haber un contraargumento. Exactamente. Entonces, el común denominador es, no importa lo que me digas, no voy a creer, y estoy seguro que seguramente habrá pues, quien diga, bueno, pues este doctor que hizo ese estudio lo obligaron y, ¿no? Tehuacán en la nariz para forzarlo a decir que sus datos O fueron, dinero, a final de pues cuentas, ¿no? claro, ¿no? Es decir, en ese fenómeno de posverdad, de posmodernidad, pues nadie cree nada, todo se vale, ¿no? La única verdad es la que yo tengo, no importa del lado donde esté, ¿no? Tú en una conversación que tuvimos hablabas de un tema de confianza, ¿no? De pérdida de confianza, de este surgimiento de grupos, Armando, por lo que platicas, tiene antecedentes. Alguna vez comentaba sobre los terraplanistas y como que ha sido un fenómeno al que le has dado seguimiento desde hace tiempo y lo que veo es que existía antes de la pandemia y va a seguir existiendo con esta y con la que venga. Es decir, hay como una especie de voluntad, de decisión para no creer en lo que se tenga que creer más que en mis propias convicciones, ¿no? Así como una especie de pensamiento teológico en donde lo que importa es mi credo, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que yo te preguntaría ahí, de cara al futuro, ¿cómo ves que evoluciona esto? ¿Dónde ubicas este fenómeno, ya no como persona, sino como fenómeno social? Híjole, es muy complicado, ¿no? Porque aquí tenemos que partir de dos cosas. Por un lado, estamos hablando de miedo. La gente tiene miedo. Obviamente tiene miedo. A pesar de todo, sigue con este temor y obviamente necesita una forma de, pues, darse ese miedo de alguna manera, ¿no? Y muchas veces, pues, estas respuestas pueden traerle cierta paz mental, ¿no? Pero por el otro lado también hay mucha desconfianza. Estamos acostumbrados y digo, esa desconfianza no es más de ellos, es de muchísima otra gente, desconfianza en las autoridades, desconfianza al gobierno y obviamente desconfianza a los farmacéuticas que obviamente pues se traducen en desconfianza a los grandes capitales, ¿no? Pues ellos sí, qué padre que desarrollaron la vacuna, pero ¿cuántos les está entrando a caja por cada vacuna que nos ponen? Cada vacuna que ponen en el mundo, ¿no? Ahora ya salieron las medicinas, ¿no? O sea, es que se ve mal. Ya salió la píldora, esta la creo que la probaron ayer o antier, la de Pfizer, Ay, sí, la sí. píldora para contraatacar los síntomas del COVID. Moralmente es injustificable, ¿no? De repente dice, y Exactamente, ahora resulta que ya la tenías lista y por supuesto que con una módica cantidad. Fíjate que exactamente. sobre eso que dices, quiero construir algo, porque alguna vez tú y yo intercambiamos notas de prensa en donde era como muy claro, ¿no? Inocultable, vergonzosamente inocultable, como por ejemplo periódicos como el New York Times se dedicaban sistemáticamente a hacer noticia de aquella figura pública que negaba o la existencia del virus o estaba en contra del uso de los cubrebocas o de la aplicación de la vacuna. Entonces eran políticos destacados. Me acuerdo uno que hizo mucho ruido que me mandaste un WhatsApp, oye, un republicano de Texas, de Houston Eh, además, ¿no? Que de repente pues hospitalizado y fallece.
¿no? Y entonces el New York Times consistentemente, o este tipo de prensa, se ha dedicado a promover esto, mandando un claro mensaje. Y el Totalmente. mensaje es, esto sí existe, ¿no? Vacúnate, no seas estúpido. Y el Exacto. otro lado, tenemos a periódicos ultraconservadores como The Epoch Times, en donde se han dedicado a sacar notas, decir, pues mira, estos señores sí se vacunaron, y entonces por supuesto que buscan personajes destacados, ¿no? Los hombres de a pie no les importamos a ninguno de los dos, para decir, perdón, pero aún vacunados, ¿no? No sirve de nada porque entonces el virus ataque. Entonces hay como esta polarización que me preocupa, Armando, que baja y a nivel, digamos, de la trinchera, tuya, mía, de la gente que nos rodea. eh, yo veo cómo estos efectos, ¿no? de estos miedos, como dices, estas ansiedades que se suman al contexto de perder trabajo, perder familiares, perder ingresos, etcétera, magnifican esto, hacen esto una caja de resonancia terrible y entonces hay una polarización emocional que esto se convierte como en un colisor romano de juicio moral, en donde si no te vacunas eres un imbécil, pero si sí te vacunas entonces eres un manipulado y eres un ingenuo, ¿no? Porque no Correcto. estás viendo que estás contribuyendo a la maldad del mundo. Lo que no veo es el centro. Lo que no veo es una voz sensata que trate de entender ambas partes. Y fíjate que ahí uno pensaría, la tendencia es, ¿no? Ponerse de un lado. Decir, bueno, pues si yo me vacuné, que yo estoy vacunado, que yo ya me puse mi tercer dosis, mi refuerzo, entonces eso quiere decir, ¿no? Que yo debería no estar dispuesto a escuchar al otro. Y fíjate que tengo la fortuna de tener gente a mi alrededor a la que no solamente estimo, sino reconozco, ¿no? Que tiene una capacidad intelectual importante, que no está vacunada y que me dio sus razones y sus argumentos y lejos de toda pasión, lejos de adjetivos calificativos, me dijo, déjame explicarte mi historia, déjame decirte por qué no. Y cuando la escuché, ¿no? Lo que siempre estuvo fuera de la mesa es, no te voy a explicar para decirte que eres un imbécil o para decirte que no te vacunes, que vayas y hagas algo para que te laves la sangre, porque no, no, no. Solamente quiero que entiendas mi posición. Y en ese momento, que para mí fue como un acto generoso de, ¿no? Enseñarme eso, todo, entendí muchas cosas y entendí que este fenómeno, como se dice por ahí, pues sí, la burra no era arisca. Hay como tres grandes características, que tú ya tocaste dos de ellas, que generan esta desconfianza, ¿no? Primero, es que esta desconfianza está promovida y alimentada por las autoridades en turno. En este caso, el país donde vivo, pues el famoso doctor Fauci, allá tenemos eh, a López Gatel, me parece que se llama así. Pero básicamente es lo mismo. Tenemos declaraciones contradictorias, ¿no? Acá, primero la vacuna de Johnson & Johnson va, está muy buena, de repente no. Cuando empieza esto, se habla del fast track, de darle para adelante para que las vacunas se produzcan y entonces hay una encuesta que dice que el 90 o el 80% de los americanos entienden que este proceso es ha sido políticamente presionado y por lo tanto genera desconfianza, que el CDC, que es el Center for Disease Control, que es la autoridad máxima, no está de acuerdo con esto. Se generan dudas, ¿no? Se siembran datos y entonces, ¿en qué creemos? Y luego imprecisiones, ¿no? Fauci dice, cuando empieza la pandemia, en algunos mensajes, ¿no? No, pues no es necesario el cubrebocas, no lo compren, ¿no? Ya vamos a aplanar la curva, ya estamos listos a punto de salir. Ha habido contradicciones, ha habido imprecisiones, ha habido inconsistencias, que lo único que hacen es que le restan credibilidad a la autoridad, no importa la que sea, Sí, ¿no? Y además la autoridad es política, la autoridad juega un papel en la administración pública y por lo tanto tiene un mandato y su mandato totalmente, no es la verdad. Entonces, por ahí, totalmente. Están supeditando la ciencia a la política. por supuesto. Segundo elemento, ¿no? Que quizás este es el eje que alimenta todo lo que tú estás diciendo. O sea, la historia de la industria farmacéutica, si con algo no está ligada,
es con la palabra ética. O sea, podemos decir que sí ha habido desarrollo, que han salvado vidas, que este argumento de que hoy nuestra expectativa de vida ha aumentado, bla, 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 ¿no? Sí, pero no es gracias a la industria farmacéutica, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. A pesar de... Cuando le rascas a esto, ¿no? Y hay literatura, hay muchos estudios, la Universidad de Harvard y investigadores tienen un posicionamiento claro al respecto, y no son ellos los únicos. Cuando tú ves los números, ¿no? Nada más por una muestra, de el 2001 a la fecha, o finales de la década de los 90 a la fecha, no ha habido un año en que las farmacéuticas entren a juicio o entren a arreglos judiciales o pago de multas. Y no estoy hablando de alguien que exageró y que se tomó una dosis equivocada a propósito para hacerse rico. No estoy hablando de casos ya mayores, en donde digamos que estos acuerdos de demandas y denuncias van por caso desde los 400 millones de dólares hasta los 3 billones de dólares. O sea, estamos hablando de cantidades que no podemos dejar pasar, en donde la más grande fue en el 2012, una multa para Glaxo, 2.3 billones de dólares en el 2009 para Pfizer, 1 billón de dólares, 1.5 billones de dólares para Abbott, Johnson Johnson, 2.2 billones de dólares. O sea, son cantidades enormes, pero cuando tú ves los ingresos que tienen en ese año, comparado con el tamaño de la multa, como dicen los amigos empresarios, makes business sense. No importa, la pagamos. Y Sí, sí, sí. entonces, Casos tenemos cientos, ¿no? siempre, entonces, El PIPNS que le subieron el precio 400%. Este tipo de cosas que dices, carencia absoluta de ética. entonces, Pero la bueno, industria farmacéutica no tiene la autoridad moral para decir que yo no soy. Y yo creo que en esta conversación, ¿no? De señalar al otro como el estúpido, de encontrar culpables pues quien se ve beneficiado en la conversación pública es esta industria, porque entonces no está cuestionada. El debate está en otro lado, ¿no? Se genera, pues sí, una cortina de humo. Entonces discutamos otra cosa que no sea, ¿no? La inconsistencia ética, porque hay que decirlo, hay laboratorios que han hecho bien las cosas y seguramente después de algunos errores corrigen. Tampoco queremos, o pienso yo aquí, generalizar entonces todo está mal, pero tampoco quiero decir que todo está bien. Entonces, hay otro fenómeno interesante en esto, ¿no? Un fenómeno, como dijiste, económico. El caso de Moderna. El octubre 10 de este año, el New York Times publica una investigación en donde analiza Moderna, porque Moderna es una empresa farmacéutica que se crea para, y lo único que hace es producir vacuna anti-COVID, es lo único que hace. Y como forma y como trabaja el gobierno norteamericano asigna unas cuotas de compra a los laboratorios para garantizarles mercado y paga un precio por dosis, y a Moderna le dice muy bien, yo te voy a pagar entre 15 y 16 dólares con 50 centavos la dosis con ciertos compromisos. Entonces, tú como negocio, como laboratorio, el mercado lo tienes garantizado, ¿no? Tu abasto ya lo tienes. ¿Por qué? Porque tú lo produces, perdón, tu colocación de producto, tú lo produces y el gobierno te lo va a ofrecer, te lo va a comprar. Pero además tienes esa posibilidad de colocar con el compromiso tus vacunas en otros países para efectos de que lleguen las vacunas a otros países. Y de repente empiezan a haber quejas de los gobiernos de Colombia, gobiernos de Tailandia, gobiernos de Nigeria, en donde dicen, no solamente no nos han llegado las vacunas que Moderna nos prometió, sino que en algunos casos, ¿no? Están casi al doble de precio en países con ujú, necesidades claras. claro. Entonces, a ver, este argumento, lo que pasa es que la logística, desplazarla al doble, a dos dígitos, ¿no? Entonces, vamos, en un escenario de crisis mundial, de necesidad, como dices, no se ve bien. O sea, este sentido de negocio no encaja, perdón, pero y contribuye a una reputación deficiente. Y un último tema que tiene que ver con este tema, la credibilidad de las vacunas. Hay una figura muy interesante que a partir de esto me dediqué a investigar, que es la doctora Heidi Larson. Ella tiene un centro que se llama en inglés el Vaccine Confidence Project, que es el proyecto de la confianza en la vacuna. Ella lo inicia porque en el 2004 ella forma parte de una brigada de las Naciones Unidas
para aplicar vacunas en contra de la polio en países africanos y le toca a Nigeria. Y se da cuenta que hay una resistencia porque hay un rumor en las poblaciones de Nigeria en donde las mujeres son las que no se quieren vacunar porque la creencia era que las vacunas contra la polio o tenían virus VIH o había rumores de que iban a generar infertilidad. Entonces, la mujer no se quería vacunar. Entonces, cuando ella hace esta investigación y pregunta qué es lo que está ocurriendo, pues obtiene testimonios descarnados en donde una mujer le dice, mira, básicamente es así, la presión y la insistencia, la agresividad con la que las autoridades gubernamentales quieren que nos vacunemos me preocupa. Me preocupa porque esa agresividad no la veo para que nos vengan a ponernos agua potable, para que nos den servicios de electricidad, para que nos vengan a cubrir, ¿no? Con asistencia médica a la diarrea, nuestros niños se mueren de diarrea. ¿Por qué ahora sí, ¿no? Quieren que tengamos Sí, esto. sí, sí. Y además está el antecedente en Nigeria, en 1996, las secuelas de ese antecedente, en donde la misma población decían, perdón, pero aquí, hace 8 años, o sea, en aquel entonces, vino Pfizer, ¿no? A hacer una prueba para sus vacunas a la meningitis, en donde pues, fallecieron 11 menores, una cosa así, y otros tanto más tuvieron secuelas incapacitantes. Entonces, como por qué vamos a confiar, dame una Sí, sí. razón para confiar. Entonces, y el tercer elemento, Armando, es que, y particularmente en países como Estados Unidos, la política pública, la gestión de salud y la implementación de las vacunas está absolutamente ligada a procesos electorales. Ya lo vimos con el presidente Trump, su gestión o su mala gestión del manejo de la pandemia se dice que fue un indicador muy importante que contribuyó de manera definitiva a su derrota electoral. Y al parecer, ¿no? Los políticos republicanos han tomado nota de esto y no hay un momento en que el presidente Biden opine lo que sea y entonces hay una respuesta inmediata, inclusive en términos legales. Entonces tenemos gobernadores como el de Texas, gobernadores como el de Florida, otros legisladores de otros estados demandando al gobierno federal por sus políticas por el uso, por la política de uso obligatorio del cubrebocas, por ejemplo, en las empresas públicas, ¿no? El tema obligado de vacunarse. Entonces hay demandas por todos lados. El argumento es que es mi libertad. A mí no me van a obligar a ningún lado y nosotros somos defensores de la libertad. El gobierno es comunista, imagínate, ¿no? Sí. Y hay una batalla legal, esto ya se lleva a la batalla legal. Entonces, imagínate toda la información que solamente pensando en estos tres ejes se pone en un mismo lugar y le llega a la población. Entonces, la pregunta es, ¿en qué voy a creer? ¿En los políticos? ¿En las farmacéuticas? ¿No? Pues en mi compadre, ¿no? En la comadre, en el amigo. Si tengo la suerte de que un amigo sea doctor, y si ese doctor es pro invermectina, si es pro lo que tú quieras, pues entonces le voy a hacer caso. Hay una desconfianza, hay una falta de credibilidad. La doctora Larsen dice, este fenómeno es un fenómeno social, no es un fenómeno exclusivamente de salud y hay que tratarlo con otras herramientas y yo estoy de acuerdo. Y en ese sentido, para terminar mi comentario, la Universidad de Texas A&M, que está a 1 hora y media más o menos de Houston, en College Station se llama la ciudad donde está ubicada, tiene un centro de investigación para el fenómeno justamente esta resistencia a las vacunas y publicaron hace un par de meses un estudio que daba 5 recomendaciones de cómo lidiar con estos asuntos, ¿no? Y quizás nos suenen bastante obvias, ¿no? Pues a la luz de lo que se supone que sabemos ya, pero que vale la pena mencionar. Y hay 3 que me llaman la atención y una con la que francamente no estoy de acuerdo. Decía, bueno, tienes que cambiar de interlocutor. O sea, la gente que está proveyendo la información, si esa fuente ya se quemó y no es credibilidad, pues entonces hay que diversificar, ¿no? Para poder generar esta posición de diálogo. Segundo, ¿no? Hay que hacer más explicable la información científica. No solamente el proceso de difusión no tiene nada, no tiene solamente que ver con ponlo en más medios, sino explícalo. Y creo que ahí, Armando, la comunidad científica adolece muchísimo porque si algo no sabe hacer es comunicar.
Entonces, la comunidad científica, creo yo, que guarda esta postura de la Torre de Marfil. También muchos de ellos tienen esta actitud. Yo soy científico y por lo tanto yo soy el que sé, ¿no? Es decir, como yo hago ciencia, entonces la ciencia es objetiva, pues la ciencia sí, tú no. Tú también Exacto. estás influido por otro tipo de elementos y entonces la información no es clara. Y aquella parte en la que no estoy tan de acuerdo es que decían que haya más información, ¿no? Que abunde esta información, que se genere, que se difunda más para poder cambiar. Y ahí, en ese sentido, Armando, la doctora Larson hizo una investigación bien interesante en donde en el 2015 estudia 77 países, recaba información estadística, la procesa para generar una cosa que ella le llama el índice de confianza en las vacunas, ¿no? Para entender qué tanta diferencia hay entre esta desconfianza o los elementos de la desconfianza con la vacuna misma. Lo interesante es que los países con los índices que tuvieron más bajos para quererse vacunar fueron países que tienen los niveles de educación más altos y los sistemas de salud más confiables. De los 10 países que resultaron con números más bajos en su índice de confianza, 7 son de la Unión Europea. Fíjate. Entonces, este asunto de que los más educados y los más informados son los que no es cierto. No es cierto. Entonces, pues la invitación es abandonar esa postura, ¿no? De si no te has vacunado, eres un imbécil. Pero si sí te vacunaste, también eres un imbécil, porque entonces de ahí no vamos a salir, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final del día, yo creo que a quienes han tenido la poca fortuna de tener familiares que han fallecido y que han visto cómo la enfermedad genera secuelas, en alguna conversación tú dijiste algo importante, pues al final del día este es un volado y tú decides dónde quieres apostar, ¿no? Entonces, pues yo soy de los que apuestan por ponérmela porque creo que en correr ese riesgo lo vale y hay quien decide que no. Pero ahí están estos datos y pues un poco es una invitación a bajarle, como se dice, ¿no? Dos rayitas para poder tener otro tipo de conversación y entender lo que está pasando. Exactamente, exactamente. Y como bien lo dices, ¿no? Más información, pero sobre todo información que pues, es clara y sobre todo más aterrizada, pues para que todos lo podamos. Pues sí, vamos a ver dónde nos lleva esto, vamos a ver qué ocurre en este mes de diciembre, enero y febrero, que todavía tenemos invierno, que va a haber muchos viajes, que la gente no va a dejar de ver a su familia, Ujú. porque creo que si algo nos queda claro es que lo que no estamos dispuestos o nos cuesta mucho trabajo es abandonar nuestros estilos de vida, ¿no? Como que todavía no entendemos que eso ya cambió, como alguna vez dijiste, ¿no? Esto ya es distinto. Regresar a lo que antes hacíamos no va a ocurrir, no en el corto plazo. Y bueno, vamos a darle seguimiento para ver si podemos conectar con alguien que también nos venga a ofrecer pues, un punto de vista distinto. Exactamente. Habla sobre el tema. Y como bien lo dices, viene una parte muy interesante. Algunos están asumiendo lo peor. Por ahí he leído un par de cosas, y entre ellas el propio Bill Gates dice que ahí viene lo peor de la pandemia, que todavía nos falta. Pero a la vez abre la puerta, ¿no? En el sentido de que una vez pasado esto, pues vamos a ver varias cosas, y entre ellas, pues las consecuencias de Omicron nos va a dar una muy buena señal, pues, de qué es lo que nos viene para el año. Pero mientras tanto, pues, a seguir. Sí, a cuidarse, ¿no? Exacto. Para no contagiarte y no contagiar a otro, que es la parte de la ecuación que de repente no está. Sí, como que muchos se olvidan del tema de que esto no es tanto lo que me pase a mí o lo que le pase a mi familia, esto es lo que nos pase a todos. Y desafortunadamente, pues para muchos el tema es mucho más envidioso. Es a mí lo que me pase y ya los demás a que le hagan como ellos pueden. La verdad, pues es la peor forma de enfrentar un tema como el que estamos enfrentando. Pues así es. Pues ya veremos qué sigue y qué habrá que estar comentando. Exactamente. Pues muchas Gracias gracias a por ti, todo esto. gracias a ustedes.
Y bueno, pues recuerden, nosotros somos Conexionistas, nos encuentran en Twitter como Conexionistas MX, igual en Facebook somos Conexionistas MX. En YouTube nos encuentran en nuestro canal Conexionistas México y en Spotify somos tan solo Conexionistas. La música que estamos escuchando de fondo es música de Alejandro Saborit, su canal de YouTube es Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso, lo encuentran en Facebook como Sofía Reynoso, diseño gráfico. Muchas gracias, nosotros somos Conexión.